enfermedades reumáticas. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Muchas gracias. Enfermedades reumáticas, ¿no? El origen de la mayoría de estas, son enfermedades autoinmunes. Hay muchos mecanismos involucrados en esto del lupus, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue estudiando y se sigue formulando hipótesis. Pero bueno, una de las más concretas que tenemos, ustedes ya saben, esto es una enfermedad autoinmune, es bastante compleja, es multiorgánica, afecta casi toda la economía y casi todos los órganos que tenemos, ahora lo vamos a ver en un ratito, y dentro de estos podemos ver diferentes clasificaciones, no solamente clínicas o mucha afección clínica, vamos a decirlo así, sino también donde va a estar involucrado tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Siempre que, por supuesto, que están involucrados los linfocitos B, ustedes saben que va a haber depósitos de inmunoglobulinas, va a haber inmunocomplejos, va a haber también, puede haber depósitos o puede haber aumento del sistema del complemento, como la parte inflamatoria de todo esto y la base autoinmune que tiene, ¿sí? Dentro de la producción de anticuerpos y de la producción de las que los producen las células, los linfocitos B, vamos a poder tener unos autoanticuerpos, que son los anti-DNA. ¿Para qué nos van a servir? Estos anticuerpos nos van a servir dentro de la base del laboratorio, dentro de las pruebas que tenemos del laboratorio, para uno de los criterios diagnósticos del lupus, ¿sí? No es la única que hay. Ahora vamos a ver que hay más pruebas de laboratorio que se pueden hacer y de este tema del sistema de autoinmune y de la base autoinmune que tiene esta enfermedad, ¿sí? Pero dentro de estos, de los anti-DNA, que son anticuerpos, ¿sí? Nos van a servir para varias cosas, para pronóstico, para confirmar diagnóstico, para severidad de la enfermedad, para evaluar cuando hay PUCE o reagudizaciones de la enfermedad y para el seguimiento de los pacientes para ver si tienen remisión de la enfermedad o no. Ahora vamos a ver cómo se va a hacer eso, ¿sí? Bueno, como se sabe, la etiología es base autoinmune, de etiología desconocida, tiene una gran variabilidad de manifestaciones clínicas a lo largo de toda la enfermedad y hasta el día de hoy no hay una cura para esto, ¿sí? Afecta, por supuesto, como siempre, más a mujeres jóvenes y está muy relacionado la enfermedad del lupus con otra enfermedad que se llama el síndrome antifosfolipídico, que también lo vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Está muy asociado a la enfermedad del lupus. Como dijimos, factores predisponentes o factores implicados en esta enfermedad, el género, por lo general el sexo femenino, la edad, mujeres jóvenes en edad, la parte hormonal porque se produce más en mujeres en edad fértil. Está involucrado el tabaquismo también como algún factor predisponente, algún tipo de infecciones, algunas drogas que pueden precipitar también un síndrome de lupus y algunas anormalidades en la inmunidad, tanto innata como adaptativa, o sea, de las células B y de las células T. Y se cree que también hay un factor genético que puede estar involucrado en la producción de la enfermedad. Dentro de la patogenia, bueno, dijimos que esto es una enfermedad muy heterogénea, va a producir muchas manifestaciones clínicas, puede afectar, como les dije, gran cantidad de órganos, no tiene predisposición por ir y afectar solamente, por ejemplo, las articulaciones o solamente un órgano. Por lo general, cuando hay uno afectado, hay que ir a buscar si no hay otro también. Cuando hay piel y articulaciones, siempre recordar que hay que ir a buscar si no hay otra afección, como lo son la nefritis lúpica, o sea, la afección renal, la afección cardiopulmonar, la afección cerebral o la afección cardíaca, ¿sí? Como dijimos, varios
mecanismos implicados en la patogenia, como lo son la producción excesiva de anticuerpos, formación de los complejos inmunes, que son los que se van a depositar en el tejido y van a provocar la inflamación del órgano, y la producción y el depósito de autoanticuerpos y autoantígenos que se producen por la misma producción autoinmune. Se llega a decir que esto tiene que ver con una desregulación o con una disregulación del sistema inmune, de la inmunidad innata, que desempeña un gran papel en la patogénesis de la lesión tisular y del depósito de estos autoanticuerpos en las membranas de las células. Lo que va a provocar también, como ya sabemos, una reacción inflamatoria, liberación de citoquinas, activación de células B y células T, lo que va a incrementar y lo que va a aumentar la producción de autoanticuerpos y autoantígenos, que son los que se depositan y que van a producir todas las lesiones orgánicas, como ya habíamos dicho. Entonces, producción aumentada de autoanticuerpos, ¿sí? Hay mayor cantidad de nucleosomas. Estos nucleosomas van a ir a hacer apoptosis, van a formar citoquinas defectuosas y va a haber una deficiencia en la función fagocitaria de los linfocitos, de los mononucleares, ¿sí? Y va a haber una disminución, ¿sí? En el clearance, o sea, en el aclaramiento o en la liberación de esos complejos autoinmunes que se han formado. Dijimos también, afección multisistémica de esta enfermedad puede atacar varios órganos. Ahora vamos a describir cada uno de ellos. Lo más frecuente, afección de la piel, afección de mucosas y afección de las articulaciones, que es por lo general cuando uno hace el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Pero recordar que puede también afectar otros órganos, como lo son corazón, pulmón, riñón, tracto gastrointestinal, cerebro, en fin. Síntomas generales o síntomas menos específicos: fatiga, malestar general, fiebre de origen desconocido o fiebre de larga data, anorexia, pérdida de peso. La fatiga que presentan los pacientes por lo general puede ser hasta incapacitante porque tienen mucho cansancio, mucha fatiga. Pueden presentar también, como les dije, fiebre de origen desconocido, o sea, presentar un fiebre por periodos prolongados y no tener diagnóstico infectológico de esa fiebre, ¿no? Y pueden tener también algún tipo de cuadro infeccioso recurrente por el déficit en la inmunidad, ¿sí? Entonces, afección, empecemos por lo primero, que es una de las más comunes, la afección cutánea. Presenta muchos signos, sintomatología cutánea, algunas que son más específicas y otras que son menos específicas del lupus. Las más comunes y las más específicas: aftas orales, no olvidarnos, en la mucosa; eritema en alas de mariposa, es muy fotosensible, ¿sí? Es muy común que la paciente refiera que cuando está en exposición al sol presente este tipo de eritema. Las alopecias, que también son comunes, ven todas las llaguitas, hacen llagas orales en toda la mucosa yugal. A ver si tengo otra fotito. Acá hay más. Placas eritematosas, costrosas, policíclicas, que producen dentro de la enfermedad. ¿Qué otra cosa puede haber? Se las voy a ampliar para que la vean mejor. Manchas, ¿sí? Por lo general estas lesiones son lesiones papulosas, ¿sí? Que se deben a vasculitis de las pequeñas arterias. Otra con vasculitis. Si yo veo esto en un paciente, no lo conozco, ¿sí? No conozco y no sé que tiene diagnóstico de lupus, ¿qué voy a pensar? Esperen que no los veo. ¿Dónde están? Ah, acá están. Sífilis, doctor. ¿Endocarditis? Endocarditis, muy bien. Endocarditis. Y lo otro que hay que pensar, como dijo su compañero, es sífilis.
¿sí? Muy bien, perfecto, muy bien. Y recuerden que la prueba, bueno, lo vamos a ver en un ratito, pero el lupus da prueba de BDRL falsamente positiva, ¿sí? Puede haber también placas de tipo purpúricas en la piel, ¿sí? Estas también son lesiones de tipo vasculítico. Ven que son como petequias, es todo un petequiado que produce dentro de la piel. Perdón, me volví. Muy bien. Dentro, quiero ponerlo más grande. Esto se los voy a dejar porque son los criterios diagnósticos. No se olviden, por ahí es difícil estudiarlo así a todo, ¿no? Es muy difícil, pero sepan que para diagnóstico de la enfermedad vamos a necesitar esto, que son los criterios diagnósticos de la enfermedad del lupus, que son el eritema malar o el eritema en alas de mariposa, lupus discoide. Acá tenemos una fotito con un lupus discoide. Ven que son como discos, mal llamados, pero delimitados, que se pueden producir también por la afección del lupus, que tenga úlceras orales, la artritis. Recuerden que la artritis del lupus es una artritis no erosiva, de pequeñas articulaciones, que por lo general afecta las articulaciones de las manos. La serositis, que puede tener serositis en pleura, en corazón o en algún otro lado donde haya serosas, como lo son la cavidad abdominal, ¿sí? Donde va a dar derrame pleural, dolor pleurítico, puede dar también derrame pleural de tipo hemorrágico, y que puede producir pericarditis con derrame pericárdico, que también puede llegar a ser hemorrágico. El compromiso renal, que ahora lo vamos a ver en un ratito, hay toda una clasificación para la nefritis lúpica, así que lo vamos a ver en un ratito. El compromiso hematológico, una de las claves diagnósticas, a veces lo son no solamente la leucopenia con linfopenia y trombocitopenia, o sea, disminución también de plaquetas, glóbulos blancos, sino que pueden debutar con anemia hemolítica, algunos pacientes, y las alteraciones inmunológicas, que lo vamos a ver en el laboratorio, que son el anti-ADN, el anti-RO, el anti-LA. Ahora los vamos a ver a todos cuando veamos diagnóstico, pero siempre para criterio diagnóstico tenemos que tener un título elevado de anti-ADN y la presencia de uno como lo es, por ejemplo, el anticuerpo anti-SM, ¿sí? Ahora nos vamos a ver a todos. Entonces, dentro de las manifestaciones cutáneas chicos, denme un segundito. Específicas. Dentro de las manifestaciones cutáneas, el lupus puede dar manifestaciones agudas, subagudas o crónicas, dependiendo de la etapa donde uno encuentre esa manifestación. Entonces, si estamos con una manifestación aguda del lupus en la piel, nos puede dar formas localizadas o formas generalizadas. Localizadas serían, por ejemplo, el eritema en alas de mariposa. Generalizadas, las placas que vimos, ¿sí? Las placas generalizadas. Si fuera un lupus subagudo, podemos ver placas en forma de pápulas, placas distribuidas, placas grandes o en forma de pápulas, ¿sí? Y si el lupus es una manifestación crónica, podemos tener un lupus discoide, como el que habíamos visto en la lesión de la nariz de la fotito, que sería una forma localizada, o una forma diseminada, donde hay tres formas clínicas de la forma diseminada, que son el lupus eritematoso profundo o la paniculitis lúpica, porque abarca todo el espesor de la piel, el lupus eritematoso sabañón y el lupus cutáneo intermitente, que a veces las lesiones aparecen y desaparecen
en esa manifestación clínica, ¿sí? Lo más común de ver es en formas localizadas eritema en alas de mariposas, y muchas veces también podemos ver el lupus discoide. Placas, hay muchas manifestaciones. Entonces, el rash o eritema en alas de mariposas puede afectar la piel de forma transitoria y puede dar un indicio de comienzo de la enfermedad. Por lo general, este eritema coincide o se exacerba cuando hay puse de la enfermedad y se caracteriza por ser máculo papular, fotosensible, y puede asociarse también con prurito, con picazón de la zona. En las lesiones subagudas dijimos que la distribución va a ser simétrica, siempre en áreas fotoexpuestas, o sea, en la cara, en los brazos o en las extremidades inferiores. Pueden ser policíclicas, por lo general son pápulas, ¿sí? O pápuloescamosas eritematosas. No olvidarnos de que hay algunas drogas que pueden producir este tipo de lesiones y pueden estar desencadenadas también, como lo son algunos antifúngicos, algunos diuréticos, algunos bloqueantes de los canales de calcio, como lo son algunos antiarrítmicos y algunos antihipertensivos, ¿sí? Uy. Esto es lo que ya vimos. ¿Qué otra cosa nos puede dar como manifestaciones cutáneas que no son tan específicas del lupus, pero que pueden estar asociadas a esta enfermedad? Las telangiectasias periunguiales, ¿sí? Puede dar la libido, esperen que me recuerde el nombre, fenómeno de Raynaud, que es una vasoconstricción periférica, y van a ver que los deditos a los pacientes se le ponen como morados, o sea, tienen acrocianosis en los deditos y en las zonas donde tenemos vascularización terminal, como son la punta de la nariz, las orejas, la punta de los dedos, ¿sí? Que se produce por una vasculopatía que se llama vasculopatía oclusiva acral. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de las lesiones de piel? Bueno, se puede hacer biopsia de piel, donde se van a ver los depósitos de IgG en la unión dermoepidérmica. Va a haber lesión de los queratinocitos basales y va a haber, por supuesto, inflamación con predominio de las células T. ¿Qué lesiones vamos a tener a nivel musculoesquelético? Que también son muy comunes de que el paciente las presente. Las artralgias, como le dije, siempre las artralgias van a ser por lo general de pequeñas articulaciones, afecta más las articulaciones de las manos, siempre es simétrica, no erosiva, a diferencia de la artrosis, donde la artrosis sí tiene una erosión en el cartílago y en el hueso, sí va a haber deformación, puede haber miositis y puede haber necrosis ósea isquémica. Una de las primeras, no, esto no es. Entonces, esta era una diferencia que no quiero que se confundan. ¿Qué puede pasar con estos pacientes con artritis lúpica? ¿Cómo los vamos a reconocer? La artritis va a ir, va a estar acompañada dolor, inflamación, edema, o sea, hinchazón de las manos, de los dedos y de las manos. No se olviden que también va a tener la rigidez matinal o la rigidez matutina, y que afecta principalmente las articulaciones de las manos, las interfalángicas proximales, ¿sí? Interfalángicas proximales. Pueden también estar afectadas las metacarpofalángicas, las del carpo, el codo y rodillas, ¿sí? Simétricas y no erosivas. Recuerden eso, simétricas y no erosivas. Esta paciente tiene no solamente la afección articular, sino también que tienen, mire, como una vasculitis también en las manos, producido por la misma enfermedad, ¿sí? Entonces dijimos, pequeñas articulaciones, rigidez matinal, edema, inflamación y dolor. ¿Qué otra manifestación puede darnos? Bueno, no olvidarnos de las manifestaciones oculares. Pueden producir conjuntivitis,
epiescleritis. Por lo general, cuando hay afección de los ojos, también puede haber afección de la boca, con llagas y aftas orales. Y no olvidarnos de que puede estar asociado el lupus al síndrome de Sjögren, que lo vamos a ver en la clase que viene, que es un síndrome donde va a haber, le decimos el síndrome del ojo seco. Ahora, en la clase que viene lo vamos a ver, pero es muy común de que esté asociado cuando hay escleritis y epiescleritis con conjuntivitis oculares en un paciente con lupus, hay que investigar si tiene anticuerpos para Sjögren, ¿sí? También puede dar vasculitis oculares y puede estar asociado, no se olviden, cuando hay vasculitis oculares, no se olviden de investigar las neuritis ópticas, ¿sí? Que también lo vamos a ver cuando veamos la clase que viene. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, puede dar trombosis, tanto arteriales como venosas. Es muy común de ver los pacientes que tienen lupus por su propio estado de inflamación permanente, pueden producir trombos tanto arteriales como venosos. En cualquier lado, no solamente en los miembros inferiores, pueden producir trombos en cualquier lado, en miembros superiores, miembros inferiores, trombosis coronaria. La alteración hematológica, recuerden que una de las más importantes es la anemia hemolítica, que es una anemia hemolítica de origen autoinmune, de la linfopenia y de la trombocitopenia acompañado de esplenomegalia. ¿Por qué la esplenomegalia? Justamente por la producción aumentada que va a tener el vaso de precursores y de reticulocitos para poder compensar esa anemia. Como dijimos, la anemia puede ser autoinmune, no olvidarnos que también la anemia puede ser de origen ferropénico y que hay que estudiar, si es de origen ferropénico y son mujeres, estudiar pérdidas genitales y pérdidas gastrointestinales. Bueno, la neutropenia también puede estar asociada a los tratamientos, ¿sí? Que son los tratamientos por drogas inmunosupresoras, pero uno de los diagnósticos también nos va a dar trombocitopenia. Manifestaciones neurológicas, bueno, puede haber varias manifestaciones. Una de las más importantes son los trastornos psicóticos. Es una de las claves diagnósticas o de los criterios diagnósticos, son los trastornos psicóticos que pueden hacer este tipo de pacientes. Puede dar convulsiones, trastornos cognitivos con pérdida de la memoria, puede dar meningitis aséptica y puede dar poli y mononeuropatías con cefalea. Las manifestaciones neuropsiquiátricas, como dijimos, pueden ir desde la disfunción cognitiva a la psicosis, trastornos del humor, trastornos de la personalidad, o pueden ir hasta la atrofia cortical y producir desmielinización axonal con daño neuronal, por supuesto, y formación de células gliales. En el líquido cefalorraquídeo que vamos a encontrar producción de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y pleocitosis en el líquido, ¿sí? ¿Cuál es otra manifestación y que es una manifestación muy común y que es criterio diagnóstico de lupus? Las manifestaciones renales. Las manifestaciones renales pueden estar dadas por el síndrome nefrótico, ustedes ya lo conocen, que es la pérdida de proteínas, por el riñón, y pueden llegar desde diferentes grados de nefropatía a la necesidad. ¿Hola? Sí. ¿Hay un micrófono abierto o alguien me quiere preguntar algo? Entonces, dijimos que dentro de las manifestaciones del lupus, la nefropatía lúpica o la nefritis lúpica es uno de las manifestaciones más graves y de muy elevada mortalidad en el lupus. Puede producirse con síndrome nefrótico, puede producirse con, obviamente, las pérdidas de proteínas, puede haber en algunos casos síndrome nefrítico.
Hay nefritis, por supuesto, hay glomerulonefritis, puede haber afección también tubular, y hay afección microangiopática, vasculitis, aterotrombosis y la vasculitis lúpica, que yo les traje un cuadrito. No es el último, no es la última clasificación, pero en el libro que les subí de reumato está la última clasificación. Esto es como un resumen de la nefritis lúpica, ¿sí? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. Recuerden que estas se subdividen dependiendo de la lesión renal que tenga, que puede ser, la lesión puede ser mesangial, glomerular, de la membrana, o sea, membranosa, de la membrana basal del glomérulo, o puede tener lesión vascular, glomerular, con esclerosis de los glomérulos. En el libro están todas descritas para que puedan verlas a todas, pero uno de los peores grados sería un grado 4. A partir del grado 3, ya el paciente tiene una afección grave con más del 50% de los glomérulos afectados, y por lo general estos pacientes que están en clase 3 seguramente van a producir, o sea, van a aumentar la lesión renal y pueden llegar a la hemodiálisis, ¿sí? O al trasplante renal. Siempre el diagnóstico de la glomerulonefritis es histológico, o sea, es por punción biopsia. Es por la punción biopsia de la renal para ver qué nefritis y qué glomerulonefritis tiene el paciente. No podemos saberlo clínicamente. La única forma de saber qué glomerulonefritis tiene el paciente es por histología, ¿sí? No se olviden de estudiar la glomerulonefritis. La clasificación de las nefritis lúpicas. Mesangial, proliferativa, focal, con sus 3 estadios, la difusa, la membranosa y la esclerosante avanzada, que por lo general estos pacientes están en tratamiento sustitutivo de la función renal o hemodiálisis, ¿sí? Alteraciones digestivas, bueno, hay muchas. Miren, no sé si les sirve como de algo, pero bueno, nosotros teníamos una paciente que siempre se internaba por hipocalemias, hacía hipopotasemias severas. Llegamos a pensar de que tenía un síndrome de mala absorción, la estudiamos, se estudió síndrome de mala absorción, se hizo biopsia de vellosidades de intestino delgado y la paciente tenía un lupus, ¿sí? Ella hizo más manifestaciones digestivas que manifestaciones de otro lado, pero el motivo de ingreso de la paciente había sido una hipopotasemia. Miren lo importante que es a veces pensarlo al diagnóstico, ¿sí? Bueno, pueden ir desde el dolor abdominal, náuseas, diarrea, vómitos, puede dar alteraciones severas hepáticas con hepatitis y perihepatitis, y como les dije, pueden manifestarse como síndrome de mala absorción por atrofia de vellosidades y a veces vasculitis y perforaciones del intestino. A nivel gastrointestinal, afección esofágica. Recordar siempre que si hay afección esofágica, tengo que ver que no esté acompañado de otra enfermedad reumatológica, que es el CRES, ¿sí? Así que hay que investigar a eso también. Las vasculitis mesentéricas, pancreatitis, hepatitis, peritonitis, bueno, pueden tener pérdida de peso, hepatitis granulomatosa y hepatitis, hacer diagnóstico diferencial con la hepatitis autoinmune, y pueden tener polis dentro de la poliserositis, pueden hacer ascitis dentro del abdomen. Tiene muchísimas manifestaciones clínicas, muchísimas. Yo creo que esta es como la vedette de todas las enfermedades, ¿no? Afecciones cardiovasculares, pleuritis, derrame pleural. Recordar que el derrame pleural puede ser hemorrágico, puede producir carditis, miocarditis y endocarditis, arteriopatía coronaria,
Y algo muy importante en el pulmón, recordar que produce fibrosis intersticial del pulmón. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué enfermedad vimos? Artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea. ¿Y qué producía en el pulmón? ¿Se acuerdan? Tengo un solo alumno, tengo yo siempre. ¿Se acuerdan que les dije que en el pulmón producía fibrosis? Bueno, si tengo una paciente que tiene lupus y tiene fibrosis pulmonar, recuerden que tengo que investigar si no tiene también agregado una artritis reumatoidea o una enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿sí? El lupus se asocia a casi todas estas enfermedades reumatológicas y por lo general puede estar una o pueden estar sobrepuestas dos enfermedades, el lupus y un Sjögren, el lupus y una artritis reumatoidea, el lupus y una enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿sí? Por ejemplo, o una muy común, como les expliqué al principio, el lupus y un síndrome antifosfolipídico, ¿sí? No se olviden de eso, pregunta de examen, produce fibrosis pulmonar, ¿sí? Y la otra diferencia es que el lupus no produce afección de la columna cervical, ¿sí? Otra de las manifestaciones en el pulmón es la neumonitis lúpica. Como les dije, va a producir una enfermedad pulmonar intersticial, puede producir disnea, puede producir tos no productiva, y la otra enfermedad que es un poco tal vez más común es la hemorragia alveolar. Muchos pacientes hacen hemorragias alveolares, hacen hemoptisis y hacen hemoptisis graves, ¿sí? Y por lo general hasta mueren por la hemorragia alveolar. Otra cosa que pueden tener secundario a la neumonitis o secundario a la fibrosis pulmonar es la hipertensión pulmonar por la rigidez del pulmón, ¿no? Se comporta como una enfermedad secundaria. Entonces ya lo vimos. Vamos a las pruebas diagnósticas. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? Bueno, primero laboratorio general, laboratorio de rutina. Vamos a hacer una prueba de hemograma, donde ustedes ya saben, vamos a encontrar leucopenia, trombocitopenia, o sea, el recuento de plaquetas va a estar disminuido y el recuento de glóbulos blancos, más que todos los monocitos, van a estar disminuidos. ¿Qué otra cosa podemos hacer o podemos ver en el laboratorio general, en el análisis de orina? ¿Qué podemos ver? ¿Qué dijimos que podíamos ver? Sí, ¿qué les parece? Nefrótico. Un nefrótico, proteínas, muy bien. Proteínas en la orina, perfecto. Y vamos a las pruebas específicas, que son los anticuerpos, que vamos a buscar y que vamos a medir. ¿Qué son? Como siempre y como les dije, los anticuerpos antinucleares, que van a estar presentes en un 98% de los pacientes. Esto no solamente nos va a servir de diagnóstico, sino que lo dijimos, nos va a servir de pronóstico y de evolución de enfermedad y seguimiento. Podemos tener los anticuerpos anti-SM, están presentes en un 25% de los pacientes. Otro que es muy importante es el anti-RO y el anti-LA, el anti-RO en un 30% de los pacientes, y podemos pedir otros que son un poquito menos específicos, pero que nos van a servir, que son el antihistona, el antiperoxisoma, el antifosfolipídico. No se olviden de pedir porque es muy común de que esté asociado a este síndrome, el lupus, ¿sí? Bueno, esto ya lo dijimos. Entonces, dentro de estos anticuerpos que nosotros podemos pedir, este anticuerpo ANA, como les expliqué, o anti-ADN, nos va a servir para ver qué patrón tiene este anticuerpo. Puede dar dos patrones, un patrón que le llamamos moteado fino y un patrón que le llamamos moteado grueso. ¿A qué se debe cuando decimos patrón moteado fino o moteado grueso? A ver si tengo una foto que se los quiero mostrar. No.
he traído. No he traído. Bueno, va a depender de la forma, de la forma en que se distribuye dentro de la célula el patrón que estamos viendo con el microscopio. Por lo general, decimos que el ADN es monocatenario cuando tiene este tipo, estas dos variantes. Estas pueden ser el grueso, que por lo general va a estar asociado al anticuerpo antiperoxisomas o al anticuerpo anti-SM. Y si el patrón es fino, va a estar relacionado o va a estar positivo el anti-Rho y el anti-La. ¿Sí? Es nada más que para eso. Si tenemos anticuerpos, anti-Rho y anti-La positivos en estos patrones, siempre, como les dije, hay que estudiar que el paciente no esté asociado a un síndrome de Sjögren, ¿sí? Simplemente por eso. Y si tenemos el anti-Smith o el anti-SM positivo, ¿sí? Es altamente predictivo de que el paciente tenga lupus. Bueno, sistema de complemento, ustedes ya saben, va a haber cascada y activación del sistema del complemento, se van a activar y depositar los inmunocomplejos, y cuando se depositan y se activan estos inmunocomplejos, también se va a activar el sistema del complemento. ¿Qué podemos medir del sistema del complemento? Podemos medir C3, podemos medir C4 y podemos medir CH50, que sería la suma de todo el complemento. Si se me está depositando complemento, ¿cómo les parece que va a venir? Cri, cri. Si yo tengo depósito de complemento en las células, ¿sí? Supongamos, la membrana basal del glomérulo. Si yo estoy depositando complemento, la complementemia que yo voy a medir en sangre, ¿cómo va a estar? ¿Alta o baja? Alta. Disminuida, porque va a estar en la célula el complemento. Disminuido, exacto. Consumo de complemento. Complemento bajo. Muy bien. Esto ya lo vimos. Son los criterios diagnósticos, ¿sí? Lo que vimos al inicio de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Yo se los dejo. Muy bien. Esto ya lo vimos también. Y esto. Criterios de biopsia renal, como les dije, para la nefritis lúpica. Por lo general los biopsiamos a todos. O sea, una vez de que hay criterios de que hay nefritis lúpica, los biopsiamos y a través de la biopsia podemos ver cuál es la histología que tiene el paciente. Acá se los traje, creo que este es el último, porque el que está primero ya les expliqué que no estaba, así que acá tienen todas las manifestaciones clínicas que les va a producir la nefritis lúpica. Ya les dije, grado 1, el mínimo, mesangial, a cambios mínimos, lúpica proliferativa, lúpica difusa, y a partir de acá ya empieza el lío, la lúpica membranosa y la esclerosada, que el paciente ya no hay más glomérulos, más del 90% de pérdida de glomérulos. ¿Sí? Uy, se me fue uno. Bueno, estudios histológicos. Vamos al tratamiento. Hoy en día, lo mismo que les dije para la artritis reumatoidea, la verdad es que la medicina avanzó mucho y hay muchas drogas nuevas que podemos usar, que son las drogas biológicas, ¿sí? Pero para el tratamiento de sostén de estos pacientes, cuando tenemos artritis, fiebre y serositis leves, se puede dar AINES asociados a una dosis baja de corticoides, y a eso lo podemos tratar por vía oral. Si hay manifestaciones cutáneas, recordar de decirle al paciente que tiene que evitar la exposición al sol. Se pueden dar también corticoides, no tópicos, estos tópicos está mal ahí, es corticoides vía oral, y se puede agregar también al tratamiento la hidrocloroquina, que es una droga en realidad antipalúdica que se utiliza para las manifestaciones del lupus, dentro de las manifestaciones, las cutáneas del lupus. Ahora, si hay manifestaciones graves con afección renal, con nefritis lúpica progresiva
afección neurológica o con puse de enfermedad, tenemos que usar dosis altas de corticoides, usamos pulsos de metilprednisolona. La metilprednisolona se utiliza por vía endovenosa. La dosis es 1 miligramo por kilo de peso, o sea, un paciente de 70 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? Por ejemplo, si la paciente tiene 70 kilos a 1 miligramo por kilo de peso, le vamos a dar 700 miligramos. Por lo general, los pulsos se hacen durante 3 a 5 días consecutivos, va a depender de la clínica del paciente, pero por lo general lo hacemos durante 3 días porque a esta dosis son dosis inmunosupresoras, ¿sí? Si no tenemos mejoría o reversión del cuadro, puede usar ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un inmunosupresor potente, es muy para la nefritis lúpica, cuando hay nefritis lúpica y puse de enfermedad, y lo otro que puede utilizar son los agentes biológicos. Todavía hoy en día no tenemos bien establecido, ¿sí? Sí, de nuevo, o sea, el paciente que se diagnostica la enfermedad y que debuta con una enfermedad grave, si hacer biológicos, medicamentos biológicos en esa afección aguda. Siempre intentamos seguir el protocolo con cortes de alta dosis, o sea, dosis supresora, antes de hacer el biológico cuando uno está de nuevo, o sea, cuando los puede usar. Luego sí los puede usar. Ay, ¿me escuchan bien? Me dice sí, doctora, que se escucha bien. Sí, doctor, se escucha. Bien, no olviden, ya terminamos. Le hicimos rápido, ya terminamos, quédense tranquilos. No olvidarnos que es muy común hacer diagnóstico de lupus y tener también un síndrome antifosfolipídico, como les dije, más que todo en pacientes jóvenes que presentan trombosis arterial o venosa o que tienen abortos a repetición, que vamos a pedir para hacer diagnóstico el anticuerpo antifosfolipídico, o se puede pedir otro que se llama anticoagulante lúpico. Es medio inestable de hacer el anticoagulante lúpico por el tema de la muestra, pero se puede pedir. Y otro anticuerpo que podemos pedir es el anticuerpo anticardiolipina para hacer diagnóstico si la paciente tiene el SAF junto, o sea, el síndrome antifosfolipídico en forma conjunta con el síndrome de lupus, con la enfermedad del lupus, ¿sí? Porque por lo general pueden estar las dos juntas y manifestarse ambas, ¿sí? Yo acá les traje, ustedes saben que a mí me gusta todo con mucha evidencia, así que acá les traje para que puedan leer todo lo de la medicación de los biológicos. Lo mismo, estos biológicos, todo esto que yo les saqué acá, este cuadrito, nada más este resumen, y las recomendaciones de los biológicos y de los inmunosupresores están en el librito, ¿sí? Entonces, ciclofosfamida, también podemos hacer micofenolato. El micofenolato nos va a servir para el agudo y para el mantenimiento en la enfermedad, y se pueden utilizar, como dijimos, rituximab, tocilizumab y no me acuerdo el otro, que son los biológicos en combinación con otros fármacos como lo son los corticoides, la ciclofosfamida o el micofenolato para el tratamiento crónico de la enfermedad. ¿Sí? Se los dejo, ustedes saben que el librito está subido en la página. Más recomendaciones, ¿sí? Del uso de los biológicos en esta nueva era, ¿no? Que andan excelentes, más que todos los pacientes que son refractarios al tratamiento, se pueden utilizar los biológicos y están teniendo muy buena tolerancia y muy buena respuesta al tratamiento, ¿sí? Creo que nada más, no nos queda nada más, no. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas?
No, Doc, solo si pueden fijarse de subir las clases, que todavía no hay nada de reumato. Ah, no se le escucha, Doc. Ahí. Ya las habilito, están subidas, no las debo haber habilitado. Ya entro y se las habilito a todas para que las tengan, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, chiquis, sí, escucho. ¿Por qué el corticoide tópico no le pondríamos en las afecciones cutáneas? No lo damos por varias cosas. No es que esté totalmente contraindicado, pero es mucho mejor tiene mayor resultados el corticoide sistémico, que nos va a ayudar al tratamiento, no solamente de la afección cutánea, sino también de la afección articular o de alguna otra afección orgánica que tenga, y corroboro qué absorción voy a tener y qué dosis le voy a dar al paciente. Ustedes saben que los corticoides tópicos también se absorben, por ahí la absorción es media errática, entonces no damos el corticoide de forma tópica, sí por vía oral, para poder saber qué dosis de mantenimiento, qué dosis de ataque y qué le estoy dando al paciente, ¿sí? Por eso no recomendamos las formas tópicas de los corticoides. Doctora, Sí. ¿y el metrotexano? No lo usamos en el lupus. Usamos micofenolato como inmunosupresor o ciclofosfamida. La ciclofosfamida la utilizamos cuando hay puse de enfermedad, por ejemplo, y el micofenolato por lo general lo usamos para mantenimiento de la inmunosupresión. No damos metrotrexato porque no ha tenido resultados con la enfermedad del lupus. Sí ha tenido buenos resultados en la artritis reumatoidea. Ya, doctora, gracias. Doc, yo le quería consultar, no es algo específico de este tema, creo, pero sí de reumato, porque estuve leyendo, no sé si hay alguna evidencia, si usted conoce, estuve leyendo sobre que el aceite ese de cannabis, que creo que el principio activo que usan, el CBD se llama, por lo que leí, no sé, estaban diciendo como que servía para artrosis, para artritis reumatoidea, no sé si para lupus, pero ¿hay algo cierto de esto? No hay ningún estudio científico que avale el uso, ¿sí? No hay nada estudiado con una serie de pacientes, por ejemplo, un estudio serio, hablo de estudios serios, ¿no? Entonces, no hay nada que avale el uso del aceite de cannabis, que se vende y se comercializa, sí, se vende, se comercializa, y recuerden que no hay una dosis del aceite, no sabemos los efectos adversos que puede producir, porque no hay estudios aleatorios, ni doble ciego, ni ningún estudio que haya sido probado en pacientes con enfermedades, en grupo de pacientes homogéneos con la misma enfermedad, ¿sí? Viste que ahora el aceite de cannabis se usa para un montón de cosas, supuestamente, pero no hay nada todavía escrito que te diga que podés usarlo como terapéutica, ¿sí? Bien, porque yo soy de Jujuy y veo que acá hay una de las plantaciones para hacer estos tipos de canaba, creo que se llama. Y si bien no dicen nada sobre temas reumáticos, pero creo que sí, claro, para, ¿no?, las epilepsias. Y este mes ya se empiezan a vender en farmacia. Claro, calma el dolor, porque tiene, por supuesto, es un opiáceo, entonces calma el dolor. No sabemos si el tema de las convulsiones, cuál es el mecanismo de acción, o sea, no hay un mecanismo de acción definido. No sabemos si las convulsiones cesan por cese de la actividad a nivel del sistema nervioso central, o sea, que ya deja de haber descarga eléctrica, o si la convulsión cesa porque produce bloqueo neuromuscular. Entonces, no hay nada que te diga que podés usarlo. Claro, no hay un estudio legalmente no hay nada que te diga, no está aprobado por ninguna sociedad científica y no está aprobado por ANMAT, o sea, no se debería estar comercializando. Aparte que no sabemos qué efectos adversos produce. Capaz que el chico lo están usando para un chico que tiene epilepsia y el chico está en un estado de mal convulsivo, o sea, un estado epiléptico de mal convulsivo sin la manifestación tónico-clónica, en un estado, entonces en un estatus convulsivo y no tiene la contracción muscular. Entonces, hasta que no hagan un estudio donde vos puedas analizar cierta cantidad de pacientes con electroencefalograma continuo,
durante 5, 7 días, 24 horas. O sea, hay que hacer un estudio serio para poder tener... yo les recomiendo que por ahora no lo usen hasta que no tengamos un estudio serio que nos diga qué produce. Esa es la realidad. Bien, gracias, doctora. Bueno, chiquitos, fue una clase media volás, pero nos vemos, no sé si nos vemos la clase que viene o dentro de 15 días, ¿sí? Bueno, doctora, muchas gracias. Muchas gracias.